Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias, gloria y honra al Señor por permitirnos esta mañana estar aquí, ¿verdad? Es una bendición siempre es una bendición venir a la casa de Dios. Siempre es una bendición, especialmente cuando delante de nosotros hay retos que vencer. Y por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, vencemos esos retos y venimos aquí al lugar donde se alaba el nombre de Cristo, aquí donde levantamos nuestras manos con libertad y le decimos al Señor que lo amamos. Amén. Gloria al Señor por esto. Antes de comenzar, les voy a hacer un anuncio. Les recuerdo que el próximo martes, día 15, comenzamos nuestro curso de invierno-primavera del Five Bible College en español. En esta ocasión vamos a estar teniendo siete asignaturas. Estas son las siguientes. A primera hora tendremos la asignatura de los libros históricos, que va a ser impartida por nuestro hermano Javier Torres. A esa misma hora, la asignatura de homilética, el arte de predicar, por el pastor Manuel Villescas. Y también a esa misma hora, la oración que prevalece, por el pastor Fran Ramírez. Luego, en el segundo turno, que es desde las 7:30 hasta las 8:25 de la noche, tendremos el espíritu de rechazo, segunda parte, por el doctor Nick. Tendremos también Tu poder en Cristo, por nuestro hermano Esteban Nájera. Y luego, en el tercer turno, que es desde las 8:40 hasta las 9:35, tendremos claves bíblicas para la consejería en su séptima parte, por nuestro pastor Leonardo Cabrera, y el establecimiento y desarrollo de iglesias por mí. Yo voy a estar impartiendo esa asignatura. Así que les invito, hermanos, a todos los interesados, que el martes comenzamos a las 6:30, pero vamos a estar un poquito más temprano ahí para que todo el que quiera venir a inscribirse venga y lo haga con libertad. Recuerde, por allá afuera hay algunos flyers como este, donde usted puede tomarlo para que piense, si no ha decidido, cuál es el tema o las asignaturas que va a tomar. Les recuerdo, los miembros de Jesucristo, el Buen Pastor, la inscripción es free. Normalmente la inscripción para los que no son miembros de Jesucristo, el Buen Pastor, es de $50. Para nosotros es free, así que aproveche esta ganga. Y cada asignatura tiene un precio de $110. Esto equivale a 3 créditos. Usted recibe su libro y recibe además 3 créditos que le van a ayudar para graduarse en los diferentes niveles del Five Bible College, que son estudios bíblicos, diploma en estudios bíblicos, el primer nivel. El segundo nivel es asociado en estudios bíblicos. El tercer nivel es Bachelor Degree en la rama que usted escoja. El cuarto nivel es maestría, la maestría igualmente en la rama que usted escoja estudiar. Y el quinto nivel y último es el doctorado, igualmente en la rama que usted ya haya escogido de antemano. Así que siéntase libre y aproveche esto, porque esto es una gran bendición que el Señor ha puesto para nosotros, que no dominamos muy bien el inglés, muchos no lo dominamos ni siquiera más o menos, sino menos, y tenemos la posibilidad de estudiar, de hacer estudios bíblicos de nivel universitario aquí mismo en nuestra casa, en nuestro propio idioma. Así que es una bendición. Ok, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Zacarías, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 10. Esta mañana el título del mensaje es La victoria sobre el acusador. La victoria sobre el acusador. Y comenzamos leyendo Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 10.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su lado derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Santo Dios, porque la presencia de tu Santo Espíritu está aquí en este lugar con nosotros. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por todas tus misericordias y tus maravillas, por la manera tan especial que tratas con nosotros, de la manera, Señor Dios mío, por la manera en que tú nos has salvado, por la manera en que peleas la batalla por nosotros. Te damos gracias por todo, Señor. Estamos delante de ti confesando nuestra condición pecaminosa y pidiéndote, oh Dios, que limpies de nosotros toda maldad y todo pecado, así como lo hiciste de este hijo, este varón tuyo, presentado en la profecía de Zacarías. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu ministre en nuestras vidas, oh Dios. Que esta mañana en que hemos venido aquí desafiando el frío, desafiando las calles resbalosas, llenas de nieve, Señor. Que esta mañana que hemos venido aquí, Señor, sobreponiéndonos a todas estas cosas, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, llenos de tu amor, oh Dios, no sea una mañana más, sino que sea una mañana en que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sabemos que si tú nos has traído aquí ha sido para eso, para hablarnos, para tratar con nosotros, para alentarnos, para fortalecernos en nuestra fe. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, hermanos. Les decía, el título de esta predicación es La victoria sobre el acusador. Bueno, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy representativo de qué ocurre en la batalla espiritual, en la guerra espiritual. Nosotros no podemos olvidar que desde el mismo momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, entramos a un campo de batalla bien fuerte, un campo de batalla donde se oponen dos fuerzas que pugnan por nuestras vidas, por nuestras almas, pero tenemos la certeza que desde el mismo momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, la victoria está ganada. Hay una victoria para nosotros, hay una victoria para todos los que hemos creído en Cristo y para todos los que hemos entregado nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, que esta victoria ya esté establecida no significa que nuestro acusador, Satanás, como lo dice aquí mismo la palabra que acabamos de leer, se haya rendido en su propósito de apartarnos del Señor, de quitarnos las bendiciones que Él tiene para nosotros,
O no quiere decir tampoco que él se haya cruzado de brazos y que simplemente ya se haya rendido y ha dicho, ok, aceptó al Señor, ya yo no tengo nada que hacer. Al contrario, ahora cuando no teníamos al Señor, que éramos hijos suyos, él estaba todo despreocupado porque sabía que estábamos exactamente en sus manos. Pero desde el mismo momento en que el Señor nos arrebató del incendio, amén, nos arrebató y nos trajo a su presencia, entonces que la batalla ha arreciado, por cuanto ese enemigo ya derrotado y llamado Satanás continuamente está buscando la manera de hacernos caer, de hacernos retroceder. Y una de las vías que él usa para esto es a través de la acusación. Esa acusación continua que él hace delante de Dios en contra de nosotros. Debemos recordar que Dios es un Dios justo. La justicia de Dios es inequívoca y es exacta. Amén. El hecho que seamos hijos de Dios, el hecho que hayamos aceptado a Jesucristo, no quiere decir que si nosotros cometemos una injusticia no vamos a recibir retribución o una sanción por esa injusticia. La ley, la justicia de Dios es exacta y es perfecta. Y en su inmensa santidad el Señor no puede contaminarse con nuestra injusticia, aun cuando nosotros seamos escogidos de Dios, ¿verdad? Es decir, todo el tiempo estamos delante de Dios y todo el tiempo nuestras obras están presentes delante de Él. Y toda obra de injusticia tiene su retribución. Por eso es que muchas veces venimos al Señor, hemos aceptado al Señor, pero todavía seguimos pagando por cosas que cometimos en nuestra vida. Gracias, hermano. Por cosas que cometimos en nuestra vida anterior al Señor. Decimos, pero si ya yo acepté al Señor, sí, aceptamos al Señor, pero hay una deuda que hay que pagar, ¿verdad? Es decir, alcanzamos la salvación, hemos escapado de las garras de Satanás, pero nuestra injusticia ha afectado en el mundo espiritual y puede que también haya afectado en el mundo físico a otras personas. Si hemos maltratado a una persona, hay una injusticia ahí, ¿verdad? Y vamos a ser juzgados por esa injusticia y por eso tenemos un arma. Ya me estoy desviando un poquito del tema principal, pero por eso tenemos un arma muy eficaz y es el perdón, ¿verdad? Cuando cometemos injusticia y perdonamos o pedimos perdón, ya estamos actuando entonces en justicia, ¿verdad? Y estamos revirtiendo eso esa acusación que hay en contra de nosotros. Pero bueno, no es el tema de ahora. Quería hablarle, este pasaje que hemos leído ahora al principio en Zacarías, fue escrito precisamente en los tiempos en que el templo de Jerusalén estaba siendo restaurado, estaba siendo levantado por segunda vez. Recuerden ustedes que cuando el pueblo fue llevado a la cautividad de Babilonia, el templo fue destruido, todos los enseres del templo fueron robados, todas las riquezas del templo fueron robadas y fueron llevadas al tesoro del rey de Babilonia y fueron puestos estos tesoros en los altares, en los templos de los dioses falsos de Babilonia. Pero al cabo de los 60 años de esta deportación se cumplió la profecía que el Señor había dado a través de Jeremías, y era que el pueblo iba a retornar, ¿verdad? Y que iba a reedificar el templo y que iba a reedificar los muros de Jerusalén. Y así mismo se cumple. Pero no crean ustedes que porque fue una profecía dada por el Señor, y no creamos que porque era algo que estaba en los mismos planes de Dios, iba a ocurrir de manera fácil. Así se cumplieron los 60 años, todos los judíos vuélvanse a Jerusalén, levanten el templo, reedifiquen los muros y todo está magnífico. No, todo eso se hizo
esa profecía se cumplió, pero esa profecía fue a base, como decimos, de sudor, de lágrima, de sangre. Amén. Costó fuerte a los judíos hacer que se cumpliese lo que el Señor había establecido. ¿Por qué? Porque precisamente había enemigos alrededor del pueblo escogido de Dios que continuamente estaba acusándole y que continuamente estaba tratando de impedir que se realizara lo que Dios había establecido. Zacarías es uno de los profetas que profetizó y predicó en Jerusalén en ese tiempo. Él y el profeta Ageo, los dos incluidos entre los libros de los profetas menores de nuestra Biblia, en esa época en que se estaba reconstruyendo el templo, fueron los escogidos por Dios para incitar, para alentar al pueblo que se levantase a reedificar los muros o a reedificar el templo. ¿Por qué? Porque habían comenzado a trabajar, pero habían sido intimidados por los habitantes de la tierra, por todos los que rodeaban, los enemigos del pueblo de Dios, y habían detenido la obra, y era necesario que el pueblo se levantase a llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Y son los profetas Zacarías y Ageo los escogidos por Dios para que predicaran, para que alentaran, para que le dijeran al pueblo, le recordaran al pueblo que que no debían de tener miedo, sino que debían de hacer lo que el Señor había establecido. En esta visión que él tuvo del sacerdote Josué, bueno, en realidad no sabemos exactamente quién es el sacerdote Josué. Puede que sea un tipo de los sacerdotes de Israel, un tipo de los escogidos de Dios para servirle a él. Pero sí sabemos que en esa época, el libro de Esdras nos lo dice, había un sacerdote llamado Jesúa, Josué, Jesúa, quizás se trate del mismo. Jesúa fue sumo sacerdote en esa época y junto con los hijos de él participó en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y en esta visión, bueno, ya hemos visto, declara claramente quién es el acusador, ¿verdad? El que separa, quien desafía o quien está delante de Dios acusando a aquel que ha sido escogido, pero nos encontramos que este escogido tenía un defensor que aquí aparece con el nombre del ángel de Jehová y que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, que está defendiendo a aquel que ha sido escogido. Ok, visto estos aspectos de esta profecía a la cual vamos a volver más adelante, quiero que compartamos un poco acerca de las estrategias del acusador. Y quiero que se representen en su mente una corte. No sé, yo nunca he estado en una corte, pero he visto cortes por la televisión, tengo una idea de lo que es una corte. Quizás algunos de los que estamos aquí sí han estado en una corte y saben cómo funciona una corte. En una corte está un juez que es el que al final va a dictar sentencia. Hay un fiscal que es el acusador y hay un abogado que es el que defiende, y está el que está siendo encausado. Represéntense esa escena en su mente para que podamos comprender mejor de qué se trata. Y es que cada día nosotros somos acusados delante de Dios. Cada vez que Satanás se presenta delante de Dios, va a acusar a nosotros, a sus escogidos. Y usted dirá, ¿cómo Satanás puede presentarse delante de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que se presenta delante de Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 9 al 11, nos encontramos esta situación. Y ya de este modo vamos a empezar a ver algunas de las estrategias que usa el acusador para acusarnos delante del Señor. Dice Job, capítulo 1, versículos 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:
Bueno, más adelante dice, un día vinieron, en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dice el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y también dice en capítulo 2, versículos 3 al 5. Bueno, de nuevo en el versículo 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Dice el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ok, estos dos pasajes nos sirven para identificar, junto con el pasaje que leímos al inicio, de qué manera se presenta delante de Dios nuestro enemigo Satanás para acusarnos. Pero uno de los métodos que usa Satanás para acusarnos es sembrar la duda, ¿verdad? Satanás todo el tiempo está tratando de sembrar la duda, y no solamente sembrar la duda en nuestro corazón, sino también sembrar la duda delante de las demás personas. En este caso está tratando de hacer que Dios dude de Satanás. Sabemos, está tratando de hacer que Dios dude de Job. Dios conocía perfectamente el corazón de Job y sabía que Job no iba a fallarle. Pero la obra de Satanás, cuando la miramos y la traemos aquí a la vida natural, la podemos discernir fácilmente cuando somos acusados injustamente delante de los demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de acusaciones falsas? ¿Cuántas veces otras personas han comenzado a dudar de nosotros y han querido ver en nosotros aquello que no somos, pero gracias a la duda que han venido y han sembrado en su corazón? Muchas veces es en el seno de la iglesia, ¿verdad? En el seno de la iglesia muchas veces ocurre que aquellas personas que están trabajando siempre y que están sirviendo al Señor siempre son víctimas de ataques de este tipo. Y no digamos que viene Satanás con un par de cuernitos y una cola con una flecha a presentarse, a acusarnos delante de los demás, sino viene con el rostro de un hermano, ¿verdad? Un hermano muy santo, que por cierto muchas veces no son de los que están activos en la obra, sino de los que solamente están viendo de qué manera atacan a los demás y comienzan a sembrar dudas. Oh, ¿viste lo que está haciendo el hermano Carlos? Oh, ¿viste lo que está haciendo el hermano Esteban? Oh, yo creo que es incorrecto lo que está haciendo Lidia. Oh, yo creo que... Es decir, es una manera de acusar y es una manera de sembrar duda. Muchas veces son personas que van directamente con el pastor y están queriendo que el líder que el Señor ha puesto al frente de la congregación comience a menospreciar o a mirar mal el trabajo que estamos haciendo para el Señor. Es decir, es una manera de manifestación de la acusación en el plano natural y que se da continuamente. Muchas veces es en el centro de trabajo, cuando estamos en un centro de trabajo o un centro de estudio y obtenemos buenos resultados. Por lo general, usted dirá, eso es novela mexicana, pero no es novela mexicana, ocurre en la vida real. Por lo general siempre hay quien lo mira mal a usted y va a sembrar cizaña en contra de usted. Y entonces usted dice, bueno, ¿y por qué ahora mi supervisor, si antes me trataba muy bien, ahora me mira de medio lado?
Pues nada, simplemente quizás haya ido alguien y haya hablado mal de usted con esa persona, con su supervisor, y su supervisor simplemente ahora siente recelo de usted, ¿verdad? Otra de las estrategias que usa Satanás es mostrarse como amigo para seducirnos y para hacernos caer en su trampa y tener un motivo para acusarnos. Y les invito ahora a que vayamos al libro de Esdras. Bueno, todos los libros de la Biblia me fascinan, pero el libro de Esdras y el libro de Nehemías me enamoran realmente, son hermosos. Cada vez que los leo encuentro cosas nuevas en ellos, y todos aquellos que deseamos servir al Señor en su obra, tenemos que ir a estos libros, Esdras y Nehemías, también al de Esther. Quizás usted diga, oh, eso es literatura antigua, o eso está en el Antiguo Testamento, o lo que sea. Usted podrá decir o pensar lo que quiera, pero vaya a esos libros y usted va a recibir una clase de liderazgo en cada una de sus páginas. Usted va a recibir instrucciones directas de cómo liderar en la iglesia, de cómo participar activamente en la obra de la iglesia y cómo hacer la guerra en contra del enemigo que se levanta contra cada uno de nosotros los que servimos al Señor. Y la guerra que se levanta en contra de la obra de Dios en general. Bueno, en Esdras capítulo 4, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que a los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, ¿verdad? El enemigo siempre viene mostrándose como amigo, viene con métodos de seducción, quieren meterse en la obra de Dios. El enemigo quiere que usted le dé parte en su servicio al Señor con un propósito definido. Y el propósito definido es desalentarle. Y el propósito definido es hacer que usted deje de hacer lo que tiene que hacer. Hermanos, la luz con las tinieblas no son compatibles, se rechazan entre sí. El enemigo, su enemigo siempre va a ser su enemigo. El enemigo nuestro, el que quiere hacernos caer, siempre va a ser nuestro enemigo. Y cualquiera sea la seducción que use, cualquiera sea la manera que él use y que él quiera mostrarse en amistad con nosotros, siempre va a tener un propósito. Y el propósito es apartarnos de la obra de Dios. Y el propósito es detenernos en el servicio al Señor. Siempre, y nótelo en su propia vida, cuando usted está más animado para servirle al Señor, ¿no le ha ocurrido que muchas veces vienen palabras que le desalientan a continuar sirviéndole al Señor? ¿No le ha ocurrido que muchas veces cuando usted siente en su corazón ese ímpetu, ese deseo de dedicar su tiempo al Señor, siempre viene algo que quiere desalentarle, algo que viene vestido de color rosa, algo que viene vestido o que trae un sabor dulce, un sabor agradable, pero que su propósito es detenerle en el servicio al Señor? Su propósito es apartarle de lo que el Señor quiere que usted haga. Amén. Esas son seducciones, son estrategias de Satanás. Pero inmediatamente encontramos aquí la respuesta que recibieron estos enemigos de Judá y de Benjamín de parte de Zorobabel, que era el líder que el Señor había puesto, el príncipe que el Señor había puesto allí en Jerusalén para que se llevara adelante la reconstrucción del templo. Dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel,
como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No nos conviene hacer pacto con el enemigo de la obra de Dios. No nos conviene a nosotros hacer pacto con aquellos que sabemos que están en contra de Cristo. Nosotros somos pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. No tenemos que mezclarnos con el mundo para servirle a Dios. No tenemos que vivir y actuar como el mundo para servirle a Dios. El Señor ha establecido cómo debemos vivir para Él. El Señor ha establecido cómo hemos de hacer para hacerle agradable a Él. Por tanto, no podemos darle participación a los enemigos de Cristo en la obra de Cristo. Y en esto es importante que el pueblo de Dios tenga visión espiritual. Si en ese momento Zorobabel, Jesúa y los demás líderes de Israel allí en Jerusalén le hubieran dado parte a todos los enemigos de Judá y de Benjamín en la reconstrucción del templo, hubiera sido desagradable para Dios. Porque entonces el templo no hubiera sido edificado por manos santas, sino hubiera sido edificado por manos contaminadas. Y nosotros en la obra de Dios hemos de preocuparnos porque la obra sea edificada por manos santas. El Señor nos escogió a nosotros para edificar su obra aquí en esta ciudad, en otras ciudades, en otras partes del mundo. Para eso fuimos escogidos y fuimos apartados. Son nuestras manos santas las que tienen que edificar la obra de Dios y no podemos darle participación en esta obra a nuestros enemigos. Porque el propósito de los enemigos es siempre contaminar la obra de Dios. El propósito de los enemigos siempre es apartarnos a nosotros de lo que Dios demanda de nosotros para luego tener una justificación para acusarnos delante de Dios. Pero aquí mismo a continuación aparece algo bien interesante y es cuál es la reacción de los enemigos cuando el pueblo de Dios no le dio su participación en la obra de Dios. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue tratar de intimidar a los judíos, tratar de sobornar a aquellos que estaban en autoridad en aquella provincia del reino y acusarlos delante del rey para que el rey detuviese la obra. Dice aquí versículos 3 al 5, dice Zorobabel, bueno, ya leímos aquí el versículo 3 ya lo leímos, pero dice el 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hermanos, cuando el enemigo quiere inmiscuirse en nuestra vida con el propósito de contaminarnos, con el propósito de desalentarnos, con el propósito de apartarnos de la obra de Dios, y nosotros con visión espiritual lo rehusamos, el próximo paso que va a dar siempre es tratar de intimidarnos, meternos miedo, ¿verdad? Querer maniatarnos, querer sobornar a aquellos que están en autoridad sobre nosotros para que venga juicio injusto en contra de nosotros. El enemigo nunca se queda con los brazos cruzados y continuamente está buscando la manera de inmiscuirse en la obra de Dios y continuamente está buscando la manera de hacernos caer de la gracia de Dios. Y por eso es que nosotros como pueblo escogido de Dios hemos de andar siempre con ojos abiertos, no solamente estos ojos físicos, sino con los ojos espirituales, porque ciertamente muchas veces no somos capaces de discernir cuando el que viene con intención de seducirnos trae esas verdaderas intenciones, porque muchas veces quien viene a seducirnos, cuando el enemigo usa, le decía anteriormente, muchas veces usa a personas que se dicen ser cristianas,
a personas con las cuales a veces compartimos el pan, personas con las que a veces compartimos nuestra vida cotidiana, a veces es nuestra propia familia, amén. A veces son amigos, a veces son personas que tienen autoridad en la ciudad, en el área donde estamos, ¿verdad? Vienen siempre queriendo seducir, pero cuando les rechazamos porque no queremos coinonía con el enemigo de la obra de Dios, entonces pasa a una siguiente fase y es a la fase intimidatoria. Es esa fase de que si no haces lo que yo digo, vas a tener problemas. Oye, no hagas eso, que eso no está bien. Oye, si haces eso, se lo voy a decir a fulano o a mengano. Oye, si haces esto, voy a llamar al 911. Oye, te voy a echar a la policía, te voy a echar a ICE, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Eso es intimidación. Y eso lo hace el enemigo para derrotar, para querer derrotarnos, para querernos apartar de la obra de Dios, para hacernos decaer, para provocar que bajemos nuestros brazos y hagamos como ellos quieren. Bueno, quiero decirles algo que en esa oportunidad, en esa oportunidad, los enemigos de Israel lograron lo que querían, porque cuando continuamos leyendo aquí en el libro de Esdras, nos damos cuenta que estos hicieron cartas al rey, enviaron cartas al rey acusando de manera mentirosa, de manera engañosa a los judíos, a los que estaban reconstruyendo el templo, y provocaron que el rey emitiera un edicto mandando a suspender la obra. Es decir, en ese momento tuvieron éxito, pero más adelante, cuando seguimos leyendo el libro de Esdras, nos damos cuenta que fue una victoria temporal. Eso lo vamos a ver en un momento, porque quiero decirle algo, y es algo sumamente importante, y es que la única autoridad que puede adquirir sobre nosotros el acusador es a través de nuestro propio pecado. Cuando nosotros, hermanos, que somos carbones, que hemos sido sacados del incendio y que somos carbones, hemos sido limpiados por el Señor y hemos recibido vestiduras nuevas, pecamos, estamos dando una justificación o le estamos dando un argumento al enemigo de las almas para que nos acuse delante del Señor. Vamos a ver, dice en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 8, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, la única manera que tiene Satanás, nuestro acusador, para levantar una acusación real delante de Dios en contra nuestro es a través de nuestro propio pecado. Cuando nosotros, como escogidos de Dios, pecamos, merecemos también castigo. Amén. Merecemos castigo igualmente como lo merece cualquiera que no haya conocido a Cristo y que peque. Por tanto, el pecado es un arma en mano de Satanás en contra de nosotros. Cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa que va en contra de la ley de Dios, estamos dando un argumento válido a Satanás para que nos acuse delante del Señor. Para que Él vaya delante de Dios y le diga: bueno, mira a tu hijo Carlos, él dice que es tu hijo,
pero mira cómo ofende a la hermana Lidia. O mira cómo Carlos va y está murmurando de Josué. Entonces el Señor tiene que admitir que realmente estamos cometiendo un pecado y que la acusación que fue llevada delante de Él en contra de nosotros es verdadera. ¿Verdad? Entonces, la palabra de orden para nosotros como pueblo de Dios es abstenernos de pecar. Esa es la palabra de orden. Cuando nosotros como escogidos de Dios, como hijos del Señor, nos abstenemos de pecar, entonces nuestro enemigo, el diablo, no tiene argumentos para acusarnos delante del Señor. Aunque va y nos acusa como lo hizo con Job, pero son argumentos falsos, son argumentos que no tienen una base real y por tanto no va a lograr que la justicia de Dios se active en contra nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando en justicia. Amén. Si yo en vez de murmurar en contra de mi hermano, lo amo. Si yo en vez de murmurar en contra de mi hermana o maltratarla, oro por ella. Si yo en vez de dejarme seducir por la tentación, hago la batalla, resisto al diablo, entonces hay victoria en nuestras vidas y hay una victoria contundente en contra de nuestro enemigo, el acusador. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta batalla espiritual que todos los días nosotros vivimos, hay una parte muy importante que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte importante. Nosotros decimos, muchas veces cometemos pecado y luego que cometemos pecado nos arrepentimos y decimos, Señor, ¿por qué me dejaste hacerlo? El Señor nos ha dicho, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él viene como tentador a nuestras vidas, viene a seducirnos en nuestra carnalidad, viene a seducirnos en nuestra concupiscencia, viene a seducirnos de 40 maneras diferentes, viene a tentarnos, pero la tentación no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Y el Señor nos dice que cuando seamos tentados, lo resistamos y Él huirá de nosotros. Es decir, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es decir, interponed entre tú y el diablo un muro que Él no pueda llegar hasta ti. Aunque Él esté rondando o rodeando alrededor del muro, si tú has puesto un muro entre tú y Él, Él no va a llegar a ti. Ese muro es la oración. Ese muro es la palabra de Dios. Ese muro es la fidelidad a Dios. Ese muro es pelear la batalla espiritual cada día, cada mañana cuando nos levantamos. Ese muro es el discernimiento espiritual. Hay que saber discernir espiritualmente qué es lo que viene a nuestras vidas. Cada vez nosotros no podemos andar como caballos locos, ¿verdad? Que de pronto andamos corriendo en la pradera para este lado, pero de pronto viramos para acá a toda carrera y después para allá. No podemos andar así, hermanos. Tenemos que saber discernir hacia dónde hemos de ir, hacia dónde el Señor nos está llevando, qué paso hemos de dar. Hemos de orar, hemos de preguntarle al Señor, hemos de establecer una relación íntima con el Señor para saber qué hemos de hacer. Ahora estoy en este trabajo y a las 2 semanas de estar en el trabajo ya no me conviene el trabajo. Eso quiere decir que no te convenía desde el principio, ¿verdad? Ahora me voy a vivir para California porque en California hay ciudades santuarios. Y cuando llegas a California, a las 2 semanas te agarra ICE y te manda para tu país. Pero quizás no tenías que irte a California, a la ciudad santuario, sino quedarte en el lugar donde el Señor te trajo.
Amén. A servirle a Él allí. Hermanos, tenemos que discernir la vida espiritual. Tenemos que preguntarle al Señor qué hemos de hacer. Tenemos que resistir al diablo. Tenemos que resistir la tentación y tenemos que resistir ese rebelde, ese espíritu de rebeldía que hay dentro de nosotros, que siempre queremos estar haciendo lo que nosotros pensamos que es lo correcto. No siempre lo que nosotros pensamos que es correcto es lo correcto. No siempre lo que nosotros deseamos hacer es lo que debemos hacer. No siempre lo que a nosotros nos parece que es inadecuado es realmente inadecuado. Nosotros tenemos que saber buscar la dirección de Dios. Nosotros tenemos que orar delante de Dios y buscar qué Dios quiere que nosotros hagamos. Hacia dónde hemos de caminar. ¿Ustedes creen que estos hombres, Zorobabel y todos aquellos hombres que estaban reconstruyendo el templo, si no hubiesen tenido discernimiento de parte de Dios, si no hubiesen sido hombres que estaban en oración y en conocimiento, una relación íntima con Dios, creen que hubieran sido capaces de decirle a los enemigos de ellos que no podían darle participación en la edificación del templo? No hubieran podido hacerlo. No hubieran podido hacerlo porque era muy tentador. ¿Y por qué era tentador? Porque el propósito de ellos era reconstruir el templo lo más pronto posible. Querían levantar casa para adorar al Señor. Israel llevaba 60 años sin casa para adorar al Señor. Había sido destruido el templo de Jerusalén y era necesario, ellos querían levantar un nuevo templo y restaurar los sacrificios y restaurar la adoración y el servicio al Señor. Y era tentador que vinieran otras personas, brazos fuertes, a decirles, ven, les vamos a ayudar. Pero ellos supieron discernir que no habían de darle participación en la obra de Dios a aquellos que eran enemigos de la obra de Dios. Eso se llama visión espiritual. Y esa visión espiritual que tuvieron esos hombres en ese momento es la misma visión espiritual que hemos de tener nosotros cada día de nuestras vidas. Nosotros hemos de caminar en el Espíritu, mirando en el Espíritu, con discernimiento del Espíritu, para saber qué debemos hacer cada momento. Ahora bien, la victoria de nosotros y la victoria de la raza humana en general en contra del acusador se llama Jesucristo. Esa es nuestra victoria. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el enemigo celebró pensando que había derrotado a Cristo, pero esa fue la victoria de Cristo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué cuando Cristo fue acusado injustamente? Y quiero que vean ahí, recuerden que estamos hablando del acusador. Cristo, el mismo Señor, el Mesías, el enviado por Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, estaba siendo acusado, ¿verdad? Si Cristo, nuestro Señor, fue acusado injustamente, ¿no hemos de ser acusados nosotros también injustamente? Vamos a ser acusados también injustamente. Pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Cristo cuando fue acusado y fue llevado delante de los tribunales seculares, delante de Poncio Pilato, Cristo escogió callar? ¿No se ha hecho usted esa pregunta algunas veces? ¿Por qué Cristo prefirió callar y prefirió no defenderse? Cristo podía haberse defendido. Cristo podía haber, con su defensa, haber cambiado los propósitos del enemigo. Podía haberlo hecho, porque Poncio Pilato estaba dispuesto a dejar a Cristo en libertad. Solamente bastaba con que Cristo hubiese hablado y hubiera explicado a Poncio Pilato y haberlo convencido de que aquellos sacerdotes, aquellos escribas, aquel pueblo religioso que estaba en Jerusalén
en ese momento lo estaba acusando injustamente. Pero si Cristo lo hubiera hecho, hubiera también cambiado el plan de Dios. Porque el plan de Dios desde el principio de los tiempos era que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Porque era menester que eso ocurriese precisamente para que el enemigo no tuviese más argumento sobre nosotros. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la victoria nuestra como pueblo de Dios en contra de las acusaciones de Satanás. Esa es nuestra gran victoria. Es la gran victoria que hemos alcanzado. Dice, vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 58. Dice, es el apóstol Pablo escribiendo a los corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra victoria se llama Jesucristo. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no tuviéramos quien nos defendiese delante del acusador. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y los hizo precisamente para eso, para quitar todo argumento que obraba en contra nuestra, para quitar todo argumento del enemigo que nos acusa día y noche y para darnos la victoria. También dice, es importante que conozcamos la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 también habla de la victoria que hemos obtenido o que el Señor nos ha dado sobre el enemigo de las almas. Dice en Proverbios, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 11 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, nuestro acusador está derrotado. Nuestro acusador ha sido derrotado. Hemos sido cubiertos con la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo no fue derramada en vano allí en la cruz del Calvario. No fue un simple hecho histórico que pasó y que es recogido por algunos. No es simplemente un hecho para que algunos cuestionen y para que algunos digan, sí, es verdad. No, es mentira. Es un hecho que tiene una trascendencia eterna. Amén. Porque por esa sangre derramada allí en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido lavados y hemos sido redimidos del pecado y de la muerte. Y al ser redimidos del pecado y de la muerte, hemos sido también redimidos de las acusaciones de Satanás en contra nuestra. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos de pelear la batalla, hermanos. Nosotros, como pueblo de Dios, todos los días tenemos que estar preparados para
para pelear en contra de nuestro enemigo. Pero especialmente tenemos que estar preparados para no pecar. Ustedes recuerdan el pasaje cuando aquella mujer en Juan capítulo 8, cuando aquella mujer fue sorprendida en adulterio y fue llevada delante de Jesucristo, y todos aquellos hombres querían apedrearla y solamente estaban esperando que Cristo dijera sí, apedréenla, para apedrearla, para matarla delante de Jesucristo y luego acusarle de haber permitido hacer esto. Ustedes recuerdan lo que Cristo dijo: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Los que nos acusan, o nuestro acusador, que tire la primera piedra si no tiene pecado. Los que levantan argumentos en contra del pueblo de Dios, que tiren la primera piedra si no tienen pecado. Pero también recordarán lo que Cristo le dijo a esta mujer después que aquellos hombres se hubieran ido. Cristo dijo: ninguno te acusa, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Hermanos, y también encontramos algo similar aquí en el pasaje de Zacarías que leímos anteriormente. Zacarías capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice el Señor aquí en Zacarías capítulo 3, 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Así, con esa misma vileza estábamos nosotros. Andábamos vestiduras viles. Estas vestiduras viles tipifican el pecado. No podemos saber si aquel sacerdote realmente había hecho algo inadecuado o si es solamente una simbología, ¿verdad? Pero sí sabemos que representa el pecado, las vestiduras viles, las vestiduras inadecuadas para presentarnos delante del Señor. Hermanos, delante del Señor no podemos presentarnos si no vamos con vestiduras limpias. Somos inaceptables delante del Señor si no llevamos vestiduras limpias, si no vamos vestidos con las vestiduras del Santo. Y dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Quitadle esas vestiduras viles, ¿verdad? Lo mismo que el Señor hizo con nosotros cuando nos limpió con la sangre de Cristo. Quitó nuestras vestiduras viles, nos lavó, nos redimió del pecado, quitó todas las impurezas que habían en nosotros y nos hizo aceptos delante del Señor. Dice: quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo, entonces le dijo al sacerdote Josué: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pueblo de Dios, el Señor dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hemos sido vestidos con ropa de gala. El Señor ha quitado el pecado de nuestras vidas, nuestras ropas viles, y nos ha hecho vestir con ropas de galas. Y dice, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra representaba el sumo sacerdocio. Somos sacerdotes, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola 5? No recuerdo bien, la primera epístola, lo que dice: somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Somos eso, hemos sido hechos eso por el Señor. Dice, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, es decir, está entregándole el sacerdocio. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ojo con esto, primero lo limpió, luego lo vistió de sacerdote, ¿verdad?
Y luego le dijo lo siguiente, lo amonestó, le llamó la atención, ¿verdad? Hizo que este hombre pusiera atención de manera seria a lo que le estaba diciendo. Y esto es para la iglesia hoy día. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Repito, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Hermanos, repito la idea principal de este tema que hemos compartido esta mañana. El primer punto es que tenemos un acusador que nos acusa día y noche delante del Señor. Pero asimismo, como tenemos un acusador que nos acusa día y noche delante del Señor, tenemos un abogado que nos defiende día y noche delante del Señor. Tenemos un abogado que pelea una batalla por nosotros, aun cuando muchas veces no lo merecemos, porque a veces somos acusados realmente por el pecado que hemos cometido. Esa es la primera idea. La segunda idea es que el pecado de nuestras vidas es el argumento que tiene Satanás para acusarnos delante de Dios. Y el tercer punto es este final que acabamos de ver, y es que el Señor nos ha lavado y nos ha redimido de nuestro pecado. Ha quitado nuestras vestiduras viles y nos ha vestido de sacerdotes. Pero ahora nos corresponde a nosotros servirle en su obra. Amén, hermanos. De esta manera terminamos. Dios los bendiga.